clic en la palabra cubo para centrarlo en pantalla. Vale, como está por debajo, como está metido en el suelo porque está en la posición 0, 0, 0, lo que voy a hacer es o bien subo el cubo o bajo el suelo. En este caso voy a ponerle 0,5 para que esté justamente encima. ¿Por qué sé que es 0,5? Porque tiene escala 1 y la mitad de la escala 1 sería 0,5. Como el suelo está en la posición 0, 0, 0, se quedaría justo encima, ¿vale? Vale, entonces esto lo estoy usando para ver el tema de las luces, hemos dicho. Primero voy a poner aquí al cubo, pues otra capilla de estas y aquí le pongo otra etiqueta, un tag cubo al cubo. Vale, y ahora la luz, que está en la posición 0, 0, 0, la voy a mover, ¿vale? Primero voy a acercar la cámara porque está un poco lejos. Voy a poner la cámara aquí cerca, la voy a subir un poco y la voy a girar, ¿vale? Fijaos que esto al final estoy moviendo la componente transform, los valores. Simplemente cuando muevo, roto, escalo un objeto. ¿Vale? Pero es un poco para que yo aquí abajo pueda ver un poco lo que está pasando. Vale, y decíamos la luz. Fijaos, si yo la voy acercando al cubo, voy a poner zoom para que lo veáis mejor. ¿Vale? Si yo acerco la componente luz al cubo, lo que hago es pues iluminarla más. Esto que parece una tontería, pues en muchos programas no funciona así. Esto es lo que se llama que una luz tiene decaimiento. ¿Vale? Pierde intensidad con la distancia, como en la vida real, vaya. Sin embargo, hay otro tipo de luces que no tienen esta propiedad. ¿Vale? Esta que sea la point light sí que tiene. ¿Vale? De hecho, se nota que subo la luz, y en cuanto salgo de la esfera de acción de la esfera, o sea, perdón, de la luz, dejo de iluminar. ¿Vale? Esto sería la point light. Otro tipo de luz que hay es la spotlight, que sería la típica de una linterna, ¿no? Vale. Fijaos que si yo me acerco al cubo, lo que hago es iluminar como si fuese un foco o una linterna. ¿Vale? Lo mismo, hay aquí una propiedad que es el rango, que sería la distancia a la que llega esta luz. Otra que sería el spot angle, que es simplemente el ángulo, o sea, ahora me sale la palabra, el diámetro de la circunferencia, ¿vale? De acción. Y la intensidad, que sería para dar más luz. Todas las luces van a tener dos propiedades en común, que siempre va a ser color e intensidad. ¿Vale? Si quiero que tenga más potencia la luz y obviamente si quiero cambiar el color. Y en este caso, pues esta luz tiene de extra range y spot angle. Y por último vamos a ver la luz que más se usa, que es la que vamos a usar nosotros, que es la direccional. Vale, esta luz sí que no tiene decaimiento, es decir, si yo la pongo en el infinito, seguiría alumbrando la escena. Da igual que esté aquí, que esté aquí. Es simplemente una referencia, ¿vale? Una referencia visual el objeto. Pero realmente imaginaos que esto es la luz del sol, que está muy lejos y tiene una distancia infinita. Y no hay ningún tipo de decaimiento, es decir, ilumina lo mismo a 1 metro que a 100. ¿Vale? Aquí podemos tocar la intensidad. Vamos a dejarla, por ejemplo, así. Lo mismo, el color. Y en esta sí que me voy a centrar más para explicar algunas propiedades que tienen casi todas las luces. Vale, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es una luz en tiempo real. Es decir, si aquí estuviese en un juego y esta luz se moviese o se moviese el personaje, al ser una luz en tiempo real lo que haría es que las sombras que se proyectan en el suelo irían funcionando en tiempo real. Es decir, irían cambiando. Eso está muy bien, queda muy chulo, pero claro, el problema es que para un videojuego, sobre todo si es en móvil, puede hacer que el coste computacional sea muy grande y el juego pete. Entonces lo que se hace es lo que se llama baking, que lo tenéis aquí, ¿vale? Esto lo veremos más adelante, que lo que se hace es que nada más que yo le doy a un botón, lo que hago es la luz se proyecta todos los objetos que hay en la escena en el suelo y luego una vez que empieza el juego esas sombras se quedan fijas en el sitio. ¿Qué pasa? Que no se puede usar siempre porque si por ejemplo el personaje se mueve de una posición inicial, la sombra se quedaría en el sitio inicial donde estaba. ¿Vale? Porque al no haber sombras en tiempo real, las sombras se quedan fijas en un sitio. Esto se puede utilizar sobre todo para un entorno 3D, un escenario, por ejemplo un bosque, por poner un ejemplo, ¿no? Yo tiro la luz, tiro el baking a un bosque, las sombras de los árboles se quedan en el suelo, pero obviamente los árboles no se van a mover, con lo cual la sombra queda real. Yo no puedo tirar una sombra a un personaje, porque ese personaje en cuanto se mueva, la sombra no le va a seguir. ¿Vale? Eso es lo que es el baking. O sea, me ahorra mucho coste, pero a cambio necesito cosas estáticas.
Y la luz en tiempo real está muy bien, porque al final el personaje que se mueve, la sombra le va siguiendo, pero el coste es mayor. Entonces hay que ver a qué objetos hay que hacerle un baking y con qué objetos hay que utilizar sombra en tiempo real. ¿Vale? Esto más adelante cuando hagamos algún jueguecillo pues veremos, ¿no? Os diré, pero esto, bueno, os diré no, tendréis que ver vosotros en qué objetos queréis que haya sombras en tiempo real y en cuáles estén vaqueadas. Vale, en este caso vamos a dejarlo en tiempo real. Vale, esto ya hemos explicado, el tema de la intensidad. Esto es el tema de los rebotes, bueno, lo veremos más adelante porque esto es bastante complejo también y gasta mucho, esto no se suele usar. Y luego tenemos el tema de las sombras, ¿no? Por defecto no hay sombras, porque ya está pensado Unity mucho para móviles, pero si por ejemplo hacemos algo para PC, que hoy día se hace muchísimo y cada vez más, que eso también quiero que os quede claro, aunque el tema del PC parece que está ahí cada vez como hacia menos, ¿no? Y más el tema de móviles, pues últimamente Unity está entrando mucho en PC, ¿no? Porque están sacando muchos juegos potentes únicamente para PC o consolas. Con lo cual, bueno, pues se están currando otra vez mucho el tema de la calidad gráfica. Entonces, como aún está orientado para móviles, por defecto pone sin sombras. Pero tenemos aquí la opción de poner sombras duras y suaves. Vale, si marcamos Hard Shadows, voy a acercarme un poco al cubo para que se vea, lo que ha hecho es ponerme una sombra dura en el suelo, ¿no? Que sería la sombra del cubo. Voy a mover la cámara para que se vea, porque la cámara realmente aquí abajo no se está viendo. La voy a acercar un poco, la giro. Ahí estaría, ¿no? Y lo que voy a hacer también es tumbar más la luz, para que la sombra sea mayor. Así. La voy a girar un poco. Así. Vale. Esto sería una sombra dura. Una sombra dura simplemente es una... En teoría la hacen los objetos que están muy lejanos, como en este caso el sol. Y lo que me queda es una sombra en la que la raya que está, es la raya que limita la sombra, la zona de sombra con la zona de sombra está muy marcada. ¿Vale? Sería una sombra dura. Una sombra suave, por el contrario, se quedaría esto como muy difuminado, ¿vale? La línea de separación entre la zona de sombra y no sombra queda muy difuminada. Es una sombra suave. Vale, para tema de móviles, aunque bueno, está muy desaconsejado el tema de sombras por lo que gasta, pero aún así se suelen usar porque muchas aplicaciones lo requieren, ¿no? Si estás renderizando una casa, un piso, es una aplicación de enseñar algo, un museo, por ejemplo, pues al final tienes que usar sombras. Entonces, en caso de usar una sombra, sí que os recomiendo que uséis las sombras duras. Para un juego en PC, pues da igual, como al final los ordenadores tienen más potencia, os va a funcionar igualmente bien una sombra suave que una sombra dura. Vale, aquí también podéis modificar pues la potencia, ¿no? De la sombra. Aquí lo mismo. Si queréis que sea más transparente, menos transparente. Tema de la resolución de la sombra, ¿vale? Esto veremos cuando ponéis aquí en usar las propiedades de la calidad, que eso está aquí, Quality Settings. Vale, lo tenéis aquí en Edit Project Settings Quality, ¿vale? Por defecto está en Fantastic. Por lo que os digo, como está la versión que estamos ahora es para PC, pues lo que hace es renderizarte las sombras con la mejor potencia que se pueda. Sin embargo, si estuviésemos en móvil, por defecto saldría pues en calidad simple probablemente. Bueno, de hecho, saldría en simple, ¿no? Que está aquí marcado, en verde. Esto de momento nada, no vamos a usar, pero bueno, que sepáis que está por ahí una opción. Vale, fijaos la diferencia, ¿no? Si yo pongo sombras duras, pero con baja resolución, pues se vería así. Que esto seguramente si habéis jugado a videojuegos, sobre todo antiguos, habéis visto que las sombras se veían súper feas, ¿no? Estos dientes, ¿no? El efecto sierra que se llama. Si por ejemplo ponemos... perdón. Si por ejemplo ponemos resolución media va mejorando y obviamente si ponemos Very High Resolution pues se vería perfecto, ¿no? Pero lo que os digo, esto gasta una barbaridad. Por eso muchos juegos al final tienes que ir quitando propiedades para que se vea un poquito mejor y al final esto lo dejas en Medium Resolution, Low Resolution y bueno, según qué sombras pues fijaos, el efecto de este cierre queda fatal. Pero bueno, muchas veces no te queda otra y tienes que ponerlo. En nuestro caso, como simplemente tenemos un cubo y un suelo, pues podemos poner Use Quality Settings o directamente Very High Resolution, que es lo mismo. ¿Vale? Vale. Más propiedades de la luz, así interesantes. Está el Draw Halo, que es para que se vea aquí el halo. En este caso lo vería el personaje. Si el cubo este mirase a la luz, vería ahí el halo este, el efectivo de luz. Y el Cooling Mask,
que es lo mismo que la cámara, que serían las capas en las que se va a emitir esta luz. ¿Vale? Todos los objetos que estén en estas capas van a recibir esta luz. Lo mismo, puede ser interesante si queréis que un objeto no tenga sombra, pues yo lo puedo crear en una capa y decirle a esta luz que no está aquí. Por ejemplo, cojo el cubo, lo voy a duplicar. Para duplicar un objeto podéis hacer control C o control V, o sea, perdón, control C más control V, o lo que se usa más en estos programas es control D. Vale, dejo el control pulsado, le doy a la D y lo muevo ahí. Vale, le voy a llamar cubo sin sombra. Vale, ¿cómo puedo hacer para que este cubo no tenga sombra? Pues lo que tengo que hacer es primero meterle en un layer nuevo. Le voy a poner en un layer que se llame sin sombra. Y ahora le asigno este layer. ¿Vale? Con lo cual ahora voy aquí a la luz, le doy a la F para ver dónde está. Voy a Cooling Mask y le digo que esta luz no afecta a la capa sin sombra. ¿Vale? Con lo cual este objeto cubo sin sombra ya no está recibiendo la luz, con lo cual obviamente se ve más oscuro y además no tiene sombra. ¿Vale? Fijaos que es lo mismo que la cámara. Si yo a la cámara le digo en el Cooling Mask que no me saque el objeto sin sombra, pues no se vería. ¿Vale? Pues eso es lo que os decía el tema de las capas. Bastante interesante si queréis tener un objeto invisible y que de repente aparezca. ¿Vale? Si yo quiero que este objeto cubo de repente aparezca en mi juego, puede estar ahí, lo puedo hacer invisible, es decir, le pongo transparencia 100%, o otra manera más fácil simplemente es le pongo una capa y en algún momento del juego que mi personaje se pasa un nivel, lo que hago es pasarlo de capa. Con lo cual aparece ahí, como por arte de magia, ¿no? Es una manera de hacer desaparecer y aparecer un objeto, con las capas. Uy, perdón. ¿Vale? Bueno, pues eso sería todo lo referente al tema de componentes. Ahora os voy a explicar alguna cosa.